se define exactamente, con exactitud, quién es el escritor de esta carta a los hebreos. Pero, hermanos, algunos dicen que el apóstol Pablo, pero aún no hay un acuerdo para decir quién exactamente ha escrito la palabra, la carta a los hebreos. Pero nos interesa, hermanos, lo que dice Hebreos 10:25. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. Oramos. Padre, mi Dios Todopoderoso, esta noche, Señor, te pedimos, te suplicamos, Señor, que hables a nuestros corazones, que nos enseñes de la importancia, mi Dios, de congregarnos, de visitarte a ti, Señor, de buscar a ti a través de la palabra, Señor. La importancia del conocimiento tuyo, Señor. Bendiga, Señor, a tu iglesia, bendiga a cada hermano que nos visita, mi Señor. Te pido que perdones mis faltas, mi Dios. Me pongo en tus manos. Usa mi mente, usa mis labios, Señor, conforme a tu voluntad. Que todo lo que diga, Señor, sea palabra de Dios, mi Dios, y no palabra de hombres, mi Señor. Gracias te damos. Confróntanos y exhórtanos a través del mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, mis hermanos. ¿Por qué debo de congregarme? ¿Alguna vez se han hecho esta pregunta, hermanos? Fíjense que está muy de moda, hermanos, o es muy común hoy en día, y esto quedó después de la pandemia, quedó más marcado esto, ¿verdad? Fíjense que cuando fue la pandemia, hermanos, yo recuerdo que estábamos ahí por el mes de febrero, cuando yo les decía a la congregación, a la iglesia, hermanos, mire, no dejen de venir a la iglesia porque de repente vamos a cerrar la iglesia, nos van a obligar, nos van a presionar a cerrar la iglesia. Venga, aliméntese de la palabra de Dios, ¿verdad? Algunos no me creyeron, hermanos, hasta que en el mes de marzo, si usted se recuerda, el mes de marzo dieron una orden que se cerrara todo, iglesias y todo, hermano. Y nosotros, como iglesia central, el pastor general, el pastor Junior, él dio la orden también que se cerraran las iglesias y las filiales, ¿verdad? Y hermanos, mire, como todos debemos de estar sometidos a las autoridades puestas por Dios. Entonces, como estamos sometidos a las autoridades puestas por Dios, hablando del presidente, hablando de nuestro pastor general, hermanos, entonces también cerramos la iglesia, hermanos. Eso es parte de la obediencia, hermanos. Entonces cerramos la iglesia pasamos cerrados 8 largos meses, hermano. 8 meses en el cual, hermanos, la iglesia aquí en Tabernáculo de los Santos debía seguir pagando agua, luz, internet y también el alquiler del local. Aguantamos, hermanos, durante 3 meses por los fondos que teníamos, como, digámoslo, como caja chica, como un capital que teníamos por cualquier emergencia. Aguantamos 3 meses. Después de eso, hermano, ya no fue posible. Negociamos con la persona encargada del local para no, porque además de eso era una ley, ¿verdad? Que tenían que darle alguna protección o algo así. De tal manera que al final debíamos como 4 o 5 meses, no recuerdo bien, hasta el mes de, creo que fue septiembre, 8 meses después, hermano, íbamos a abrir la iglesia y llegamos a un acuerdo que le íbamos a ir pagando en cada mes, íbamos a aumentar la cuota para ir saliendo de la deuda que habíamos adquirido. No nos alcanzaba, nos alcanzó, hermanos, para 3 meses nada más. ¿Por qué le cuento todo esto, hermanos? Para llegar a la importancia de congregarnos. Pero fíjese, cuando antes, cuando estábamos en la pandemia, de alguna manera empezamos a hacer transmisiones en vivo, hermanos, y lo que se le conoció como la iglesia del aire, ¿verdad? Y hacíamos transmisiones en vivo, la hora del culto, el domingo a las 10 hacíamos un culto, y así, ¿verdad? El día entre semana, el día viernes, teníamos pastores invitados, y muy bendecido, ¿verdad? Y la congregación, los hermanos, algunos de ellos preguntaban y decían: pastor, ¿cuándo se va a abrir la iglesia? ¿Hasta cuándo, pastor? Fíjese que estamos con esa necesidad de que se abra la iglesia. Y hermano, yo hablaba con unos pastores amigos y me decían sí, lo mismo, pregunta. Y primero digo, bueno, hasta que se llegó el momento y que dijeron, ya pueden funcionar, ya pueden actuar. Hermano, yo me imaginé que esto iba a estar la gente ahí: abran la iglesia, yo quiero entrar a la iglesia, déjenme recibir palabra.
Así nos imaginábamos muchos pastores, hermano. Bueno, nos organizamos y todo, y empezamos, hermano, el primer culto. Solo estábamos 8 servidores, dentro de los cuales 4 mi familia. Y nada más. Empezamos, ¿verdad? Y vino de congregación, ese día vinieron como 10. Día domingo, hermano, día domingo. ¿Y dónde estaban todos aquellos todos los creyentes, todos los cristianos? ¿Saben dónde estaban? Escondidos, llenos de miedo, que aquí en la iglesia, y no le hablo solo de esta iglesia, sino que a nivel general, en todas las iglesias se iban a contaminar de COVID y se iban a morir. Ese era el miedo. Y bueno, compramos, hermanos, un termómetro digital, compramos alcohol gel, echamos lejía, teníamos una cosa para desinfectar las sillas, hermanos, compramos una bomba, equipo, teníamos todo, hermano. Y cuando venía la congregación, lo rociábamos y todo, hermano. No nos dábamos la mano en esa época y todo eso, para evitar una posible contaminación y todo eso, hermano. Entonces la gente se quedó, la mayor parte de los cristianos, o lo que decíamos ser cristianos, hermanos, se quedaron acostumbrados a la iglesia del aire. Se quedaron acostumbrados a ver un sermón o a escuchar un sermón ahí, ¿verdad? Yo pongo al pastor que a mí me agrade y ese sermón. Busco el tema que quiero que me interese, el tema que yo quiero que me hablen, y ese pongo y ese escucho. Si no me agrada, si no me gusta lo que está hablando, lo cambio y pongo a otro. Esa es la iglesia del aire, ¿verdad? Yo no digo que no ha sido de bendición, ha sido de mucha bendición, pero la palabra de Dios me dice, hermano, que no debo de dejar de congregarme como muchos tienen por costumbre. De tal manera, hermanos, que empezó, muchos de los que preguntaban ¿cuándo se va a abrir? Ya ni vienen, hermanos. Ya dejaron de asistir a las iglesias, se alejaron. Entonces la gran pregunta es, hermano, ¿eran creyentes o no lo eran? ¿Eran de nosotros o no lo eran? Y no lo hablo de los que vienen a la iglesia, a esta iglesia, sino que muchos dejaron de asistir completamente y no asisten a ninguna iglesia. Entonces la pregunta es, ¿eran creyentes, hermano, o no lo eran? Pero, hermanos, miren, entonces dice la palabra de Dios que no debemos dejar de congregarnos. Fíjense, la comodidad ha hecho que muchos creyentes se alejen de sus congregaciones cuando el Señor nos llama y nos invita a que debemos de estar dentro de un redil, porque nos llama y nos considera como ovejas. ¿Sabe, hermanos? Las ovejas no sobreviven solitas. Deben de estar en un redil y deben de estar y ser dirigidas por un pastor. Entonces, por eso dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y la reconocen. Fíjense que en un lugar de Asia o de Europa, no recuerdo bien, hicieron una prueba, estaban pastando unas ovejas y llegó el periodista a hacer esa prueba, a ver si era cierto lo que dice la palabra de Dios. Y entonces el periodista empezó a silbarles y a hablarle a las ovejas, y las ovejas, no sé, ahí seguían comiendo, hermano. Entonces le dijo al pastor que las estaba pastoreando, valga la redundancia, le dijo: hágalo usted. Y empieza el pastor a silbarle y a hablarle, y empiezan las ovejas a caminar, hermano, a seguir a su pastor, a seguir. Entonces el Señor nos compara así porque es necesario que estemos dentro de un redil, dentro de una congregación. Vayan conmigo al libro de los Hechos y vamos a ver algo acerca de la iglesia primitiva. Diga conmigo, iglesia primitiva. ¿A qué se refiere lo que es la iglesia primitiva? Es donde inició la iglesia, hermano, donde empezó, podríamos decirlo, donde empezó todo, donde se empezaron a congregar, donde se empezaron a reunir. Hechos capítulo 2, versículo 46, le dije. Hechos capítulo 2, versículo 46, donde todos empezaron a reunirse, a congregarse, hermanos. Fíjense, vamos a buscar la palabra de Dios, hermanos. Dice así, ve, y perseverando unánimes cada día, ¿a dónde? En el templo. Y partiendo el pan.
¿A dónde? Casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Fíjense que en algunas Biblias, hermanos, ahí tiene como título la vida de los primeros cristianos. Quiero decirle que en esa época no se le llamaban cristianos como nos llaman ahora. La palabra cristiano significa que somos seguidores de Jesús. En esa época se les conocía como los del camino. Los del camino, así se lo conocía. Pero bueno, dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Como lo hacemos ahora aquí en el templo, ¿verdad, hermanos? ¿O no? Amén o no amén, hermano. Amén. Mire, dice, perseveraban unánime cada día en el templo, número 1. Partiendo el pan en las casas y comieron juntos, hermanos. Mire, entonces, vean ahora lo que dice siempre en Hechos capítulo 11, versículo 26. Vamos a seguir viendo acerca de los primeros creyentes. Hechos 11, 26. Dice la palabra. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos, oiga, por primera vez en Antioquía, lo que les estaba diciendo. Antes de eso no se les llamaba cristianos, se les conocía como los del camino, pero se congregaron. Ahora, todo el que viene a la iglesia, mis hermanos, hay algunas preguntas, ¿verdad? Me las voy a hacer y las voy a tratar de responder. Algunas preguntas que yo he escuchado o que alguna vez me las han hecho o que yo he visto en las redes sociales. ¿Todos los que vienen a la iglesia son santos, hermanos? No. Pero que la palabra santo, hermanos, la hemos confundido un poco. Nosotros somos santificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sabe que en este momento usted se está santificando. ¿Por qué? Porque la palabra santo significa apartado para Dios. Usted se está apartando. Si usted de verdad está de corazón y está prestando atención al mensaje, a la palabra, usted se está apartando para Dios. Se está apartando de lo que a Dios no le agrada. Ahora, ¿es perfecto usted y yo somos perfectos? No, eso sí, no somos perfectos, hermano. Por eso es necesario congregarnos para que a través de la palabra, a través de la Biblia, a través del mensaje, el Señor me confronte a mí. Me confronte con mis errores. Me enseñen a través de la palabra de Dios lo que yo debo de cambiar en mi vida. Me recuerden qué debo de hacer. Además de eso, tener un crecimiento espiritual, tener un crecimiento en la fe. Porque una persona, hermanos, ¿alguna vez usted se recuerda de aquel comercial que salía, que se conocía, y había una campaña y una organización que se llamaba Libras de Amor? Sí. ¿Alguien se recuerda de las Libras de Amor, hermanos? Amén. Fíjense que a mi hijo, en una época a mi hijo, le pusieron, todavía lo usan, porque él tenía un problema bastante grave de su dentadura. Entonces le pusieron brackets, los frenos que le dicen, ¿verdad? Y hermano, se puso bien flaquito. Y entonces yo lo molestaba, yo te voy a bajar Libras de Amor, le decía yo, porque no me importás, hijo, le decía, vaya a ver la horta mañamula, ¿no? No, hombre, mire, sí, hermano, mire, algo así, a ver, más que se va al gimnasio, que no hay que, ¿verdad? Yo estoy así. Entonces, hermano, pero mire, en esa época, todo flaquito, ¿verdad? Pero las Libras de Amor se refería, hermanos, a aquellos niños que estaban en una desnutrición severa. Los rescataban de la casa, los rescataban de la comunidad, porque estaban en una desnutrición severa. ¿Y cómo los veía usted esos niños? ¿Alguien me puede decir cómo se veían? Dígame la palabra. ¿Cómo? Además de eso, usted sabe una palabra. Raquítico. A esa palabra quería llegar yo. Usted los veía raquíticos. No es personal, alguien te está molestando. Alguien lo veía raquítico. Todos lo veíamos raquíticos. ¿Sabe, hermano? ¿Por qué estaban así? Porque les hacía falta alimento, les hacía falta nutrientes, les hacía falta proteína, les hacía falta los carbohidratos, les hacía falta todo aquello para desarrollarse, para crecer, para estar fortalecidos.
Esos eran las libras de amor en los niños con desnutrición severa. Aquí en la iglesia necesitamos, hermanos, libras de amor. Libras de palabra de Dios necesitamos, porque muchos estamos desnutridos en palabra. Estamos raquíticos. No hay un crecimiento espiritual. Porque usted, la primera mala cara que le hacen allá en la entrada, como no está bien fundamentado en la palabra, porque usted, hermano, es una florcita, es un vidrio, hermano, tan delicado que no le pueden decir nada. Yo ya me voy. Y es lo primero que se le ocurre. Yo ya me voy. Al primer problema que se le presente, usted empieza a llorar, a decir: Señor, ¿y por qué a mí? Señor, si yo soy tu hijo, si yo voy a la iglesia 3 veces al año, Señor, ¿por qué? No, hermano, lo que nos hace falta son libras de palabra de Dios, hermano. Libras de mensaje, hermano, de escuchar. Por eso es importante venir a la casa de Dios, para que usted y yo nos alimentemos. Este es el alimento espiritual del creyente, por el cual usted va a estar nutrido, va a estar fortalecido, va a estar lleno de fe. Porque muchos dicen: es que a mí me hace falta fe. Me hace falta fe. Señor, dame fe. ¿Cómo puedo crecer en la fe? Y oramos todavía eso, hermano. Cuando la palabra, el mensaje nos dice, hermano, que la fe, oiga bien, la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios, y lo primero que usted va a creer es que Cristo es nuestro Salvador, y que hay un Dios verdadero, y que existe Dios, y después viene lo demás, hermano. Pero si yo no leo la Biblia, si yo no escucho palabras, si no vengo a... Yo quiero felicitarlo que usted ha venido a este estudio de la palabra, hermano. Porque usted aquí, hermano, usted está alimentándose y quitándose de la desnutrición que pueda tener. Entonces, hermanos, la palabra de Dios, nombre de nuestro Señor. Nuevamente regrésese al libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a leer nuevamente versículo 46 y vamos a leer hasta el 47. Libro de los Hechos. Amén, hermanos. Hechos 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. ¿A dónde los añadía? A la congregación, no a cada quien en su casa. Cuando dicen las casas es porque se reunían a orar. Lo que se le conoce como casas de oración, lo que se le conoce como células en otras denominaciones, era para orar, pero siempre tenían que asistir al templo. Hermanos, y nuestro Señor Jesucristo, cuando tenía 12 años, lo llevaron al templo. Y él, cuando ya andaba predicando, llegaba al templo, porque es necesario congregarlo, porque es necesario buscar la casa de Dios. Es cierto que nosotros, ustedes, templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra que somos templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Pero es necesario que vayamos a la casa de Dios, que es la casa, lo físico. Que la iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia somos cada uno de nosotros. Cuando aquí nos vamos todos, cerramos, le echamos llave, le echamos tranca, hermano. Aquí queda solo, ya estuvo. No que aquí se queda el Señor, el solito, pobrecito. No, el Señor es omnipotente, el Señor va con nosotros. Pero cuando estamos reunidos en el nombre de Cristo Jesús. Aquí Él está con nosotros. Entonces, aquí es el lugar. Y la casa de Dios, en su caso, es Tabernáculo Los Santos. Porque es el lugar donde Dios lo ha traído. Es el lugar donde Dios lo trajo a través del Espíritu Santo. Número 2, hay bendición cuando nos congregamos. Hay bendición para nuestra vida cuando nos congregamos. Algunos quizás ya la pueden ver, su bendición. Algunos la verán en el tiempo, cuando nos congregamos. Y quiero decirles, mis hermanos, porque muchas veces, y parte de este pensamiento que lo voy a transmitir, es culpa de nosotros los pastores.
que las bendiciones no solo son económicas, hermano. La bendición no solo es visto. La bendición es bienestar en su familia. La bendición es que no le falte nada en su casa, que tenga el alimento, no que tenga siempre pupusa o siempre hamburguesas, no, que estén los frijolitos al tiempo. Eso es bendición. Que tenga un trabajo, que tenga un salario, que no me alcanza, que no deje de protestar y agradezcale al Señor lo que le ha dado y honrelo también y dele al Señor. Y hermano, esas son bendiciones que sus hijos, si es que sus hijos aún están en sujeción, aún están dentro de su dominio, aún le dicen: papá, mira, puedo ir a tal lugar, papá, ¿cree que me da permiso para esto? Eso es bendición de congregarse. Pero es que a mí no me sucede eso, pastor. Mira qué problema tengo en la casa, mira qué problema con la familia. Hermano, ¿cuándo debo de reunirse? ¿Cuándo debo de congregarse? ¿Qué ejemplo le dimos a nuestros hijos? Porque congregarse, reunirse es venir a alimentarse, a cambiar, a dejar que Dios nos transforme en nuestra vida, hermanos. El problema es cuando venimos, nos reunimos, nos sentamos y creemos que la prédica no es para mí, la prédica es para el hermano que está allá afuera. Que no hay nadie allá afuera, por cierto. Pero así pensamos, ¿verdad? Que es para allá, alguien allá. No, hermano, la prédica es para mí, hermano. Es para usted. El día de ayer decía a mi esposa: hermano, no regale el mensaje. No regale el mensaje. Entonces, hermano, hay bendición al congregar. Mira lo que dice el Salmo 1, versículo 3. Qué bonito, hermano, porque el que se congrega prospera, el que se congrega es bendecido. Mira lo que dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Quiere prosperar en todo lo que haga, no deje de congregarse, porque usted está plantado junto a aguas como dice, hermano, junto a corrientes de agua, que es la palabra, el Espíritu de Dios, hermano. Porque aquí usted, dentro de la palabra, en la congregación, usted va. Mire, hermanos, si muchos de los que están aquí, o muchos de los que se congregan, y no solo ustedes, sino que en general, la congregación en general, porque unos vienen martes, otros vienen miércoles, otros vienen viernes, otros vienen domingo, pero en general, hermano, así es todo. Y en muchas iglesias sucede lo mismo. Muchos no se aguantan, no se toleran. Pero ¿qué sucede dentro de la congregación? Hay que tolerarnos, hay que aguantarnos. Eso nos enseña el Señor. Hay que saludar, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? No sé, eso el Señor, y a través de qué lo vamos a hacer, a través de congregarnos, a través de la palabra. También, mis hermanos, entonces va a prosperar, hay bendición, también hay crecimiento cuando nos congregamos. Les recuerdo que hablamos acerca de los desnutridos espirituales o raquíticos espirituales, hermano. Cuando nos congregamos, ahí viene ese mensaje, viene la palabra, hermano, y empezamos a nutrirnos del mensaje, de la palabra de nuestro Señor. Y vamos a crecer ¿en qué? En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible, mi hermano, que usted sea seguidor, que yo sea seguidor de Cristo y no lo conozco? ¿Lo conoce? ¿Sabe cuál es la manera de pensar de nuestro Señor Jesús? ¿Sabe cómo caminaba? ¿Sabe cuántos discípulos tenía? ¿Sabe los milagros que hacía? Todo eso, hermanos, lo vamos a aprender estando dentro de una congregación. Vamos a tener un crecimiento espiritual. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 13 al 16. Vamos a leerlo despacio, hermano. Miren lo que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Regrese al 13. ¿Cuándo voy a dejar de congregarme? Le pregunto, hermano, ¿cuándo voy a dejar de congregarme? Mire lo que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
hasta que esté igual que Cristo. ¿Algún día cree que lo vamos a lograr, hermano? Ser igual que Cristo. Aquí no, hermano. Entonces no debo de dejar de congregar. Dice el siguiente versículo 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Quédese ahí un momento, hermano. Dice para que ya no seamos como niños fluctuantes. Si es un niño, fíjese que a mí los domingos me gustaba darle chocolate a los niños de la Biblia. Hoy he dejado de hacerlo, pero yo solo le llamaba, ¿quién quiere chocolates? Y todos me rodeaban, yo pastor, yo. Y les daba chocolates. Si a un niño se le puede engañar fácilmente, porque le hace falta madurez, porque hay mucha inocencia en un niño. Y el apóstol Pablo nos compara como niños y que nos dice que debemos dejar de ser como niños, porque fácilmente podemos ser engañados. Pastores graduados del colegio de teología, ya resulta que ya no son cristianos, sino que ya son, no recuerdo ahorita la secta. Se dejan llevar. Yo recuerdo que hace algunos años, hermano, yo conocí una hermanita en escuela bíblica y que era muy entregada a su servicio y todo, hermano. De repente dejó de llegar y entonces le pregunté, después yo me fui de esa iglesia donde estábamos y le pregunté a un hermano, mira, la hermana fulana, ¿te acuerdas? Sí, fíjate, me dijo que ahora ya ella va allá, y no le digo el nombre, pero a una secta, y ahí se congrega y todo. ¿Y dónde está, pues, hermano, lo que conocíamos de la palabra de Dios? O usted se va a ir donde le ofrezcan, mire, venga aquí porque aquí le vamos a dar el aceite santo traído de Israel, vale $20, cómprelo y usted va a ser sanado. ¿Y sabe qué es el problema, hermano? Que muchos creen y muchos dicen, sí, lo voy a comprar. Y aceite trasegado le venden, hermano. Mire, venga y compre el pañuelo santo traído de Israel, de Jerusalén. Mentira, un pedazo de chirrango le venden, hermano. Y muchos caen en eso. Mire, venga, le vamos a dar agua santa traída del mar muerto de Israel, bendecida, y con esto usted se va a bañar 3 veces y usted va a ser sanado como Naamán, y usted va y lo compra, hermano. Y agua en la pila le han echado ese volado. Hermano, y muchos lo creen. Aquí, hermanos, nosotros le predicamos y yo le digo, eso es mentira, que dígale, que le dicen, dele 5 al Señor y el Señor le va a dar 10 o le va a dar 20. Yo le digo, eso es mentira, le digo. Pero sí debemos de honrar al Señor. Pero cuando le hablamos con la palabra y le decimos, usted debe de honrar al Señor con lo que propone en su corazón, ahí ya no queremos. Pero si le dan mentira y le ofrecen que va a ser prosperado, que va a ser bendecido, que va a ser aquí, que va a ser, ahí sí va mucha gente. Usted no, usted está aquí. Entonces ese es el problema. Por eso es que debemos de congregarnos, para que no nos lleven de un lado para otro, hermano, y escuchar palabra. Por eso debemos de ser oidores, pero no solo oidores, sino que hacedores. Lo hablamos el miércoles pasado, deben ser hacedores de la palabra. El siguiente versículo, hermanos, dice la palabra de Dios, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Quién es nuestra cabeza de la iglesia? El Cristo. De ahí todos somos miembros, hermano. Quiere decir, hermano, que cuando usted habla de un hermanito o de una hermanita, usted está hablando de su propio cuerpo. ¿Sabe que cuando el apóstol Pablo, que era Saulo, se conocía como Saulo y era perseguidor número 1 de la iglesia, cuando tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesús, el Señor Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No le dijo, ¿por qué persigues a la iglesia? ¿Por qué me persigues? Cuando yo hablo de un hermano, estoy hablando de Cristo. Estoy poniendo en mal el nombre de Cristo. Así, hermano.
Así de delicado. Por eso es que debemos de crecer, dice la palabra de Dios, en aquel que nos ha llamado. También, hermanos, nos da el privilegio de servir, de ministrar a hermanos, de servirles, que muchos no queremos el privilegio. Dios nos da el privilegio de servir, pero muchos no queremos servirle al Señor. Miren lo que dice Efesios 4:11 al 13. Y esto, hermanos, para ya ir terminando. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mire lo que dice el siguiente: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos somos útiles en la obra del Señor y todos podemos servirle. Si usted, mi amado hermano, no le sirve, es porque pone pretextos. Y le voy a decir, no siempre le vamos a servir al Señor portando un uniforme. No siempre. Porque usted le puede servir de muchas maneras al Señor. Y portando un uniforme también es muy honroso servirle al Señor. Y sabe, hermano, que servirle al Señor es servirle a los hermanos. Usted viene a la casa de Dios, aquí ya está limpio, ya se ha hecho limpieza, ya están limpios los baños, ya está limpio aquí, ya está todo, ¿verdad, hermano? Ahí está todo bonito, ¿verdad? Los hermanos en su lugar, ¿verdad? Todos, el hermano en parqueo, todo bien, bien ordenadito, todo. Pero, hermanos, usted ya solo viene aquí, ¿verdad? Ellos le han servido a usted. Pero le servimos, cuando decimos somos servidores, ¿de quién decimos que somos servidores? Del Señor. Pero le servimos a la congregación, hermano. Y eso es un privilegio, es una bendición, y eso lo encontramos cuando nos congregamos. Yo le invito, hermano, a que usted le sirva al Señor. Debemos de congregarnos continuamente, hermano. No solamente, ¿verdad? Como les dije hace un momento, 2 veces al año. Algunos hermanos el 31 de diciembre es el único día que vienen a la casa de Dios. Eso es como tener a Dios como un amuleto de la buena suerte. Voy a ir el 31 para que me vaya bien todo el año. Eso no, hermano. Porque todo el año seguimos siendo unos sinvergüenzas. También no todo aquel que se congrega y que viene continuamente ha cambiado. Porque muchos aquí vivimos en la iglesia, venimos miércoles, venimos martes, miércoles, viernes, domingo, y si hay vigilia, venimos también a la vigilia y seguimos siendo los mismos sinvergüenzas. No, hermano. ¿Sabe por qué? Porque solo son oidores de la palabra y no somos hacedores. El congregarse, hermanos, también implica un compromiso con Dios de tener un cambio. Si no hemos cambiado nada desde que nacimos de nuevo, es necesario, hermanos, entregarle nuestra vida a Cristo Jesús. Hermano, yo le invito a que usted no se deje o no deje de congregarse, como muchos tienen por costumbre, que siga permaneciendo firme en este lugar donde Cristo lo ha llamado. Venga a la casa de Dios. Si usted decidió de venir los días miércoles, hónrelo y venga ese día. Si usted por alguna razón no pudo venir el día miércoles, véngase el viernes. Si usted por alguna razón no puede venir, véngase el domingo, hermano. Pero lo importante es que usted se alimente de la palabra de Dios, que es la que le va a dar vida, la que le va a dar crecimiento espiritual. Es el alimento, es la nutrición que usted necesita, mis hermanos. Son las libras de amor o las libras de palabra de Dios. Si usted lo cree, hermano, de la ofrenda de palmas, Padre, gracias te damos, mi Dios, en esta